¿no? Y llega un punto en que no sé hasta dónde soy Boys Grave o hasta dónde soy Fixiorama, o sea, ya, digamos, la potromolécula convive conmigo, o sea, ya se desató, ya estoy infectado, ¿no? Ya, no, desde ese día no vuelve a ser normal. Y ahí como que en marzo de 2010 dije yo, no, pues salgamos al ruedo. Obviamente al comienzo era muy divertido porque nadie conocía Fixiorama. Dicen, pero ¿quién será ese Fixiorama que escribe como tan mal? Le faltan tildes, le falta puntuación, no, qué horror. ¿Quién será ese mayor? Sí, ¿quién será ese mayor? Es increíble. Y cuando ya se reveló el secreto, pues ni modo, ¿no? Ya me empezaban, digamos, con los amigos a decir, no, pues si quieres te ayudo con la corrección de estilo, ¿no? Me decís, o con, no, sí, siempre se fijan en eso. Al comienzo era más como la propuesta de, bueno, voy a reseñar un cómic, voy a reseñar una película que vi y voy a reseñar, digamos, o hacer una mini tira cómica. Eso fue como el comienzo. Y así más o menos pasó el primer año. En la Feria del Libro de ese año, en 2010, saqué la edición 6. Entonces dije 6 es un número que obviamente liga con la maldad, entonces vamos a hacer la edición satánica. ¿No? Le puse así, edición satánica. Y hice un concurso. El concurso era cuál es el mayor miedo que le tiene, cuál es el mayor miedo del diablo, ¿no? Entonces dije, no, pues ya saqué la convocatoria, la rodé por Facebook, dije, no, esto va a ser apoteósico, van a llegar 30.000 dibujos, llegaron solo dos dibujos, y uno, bueno, está bien, los demás se lo pierden. Y uno de los dibujos era que el diablo, ¿no? Iba al hospital y la esposa tenía un ángel, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Y el otro dibujo era el demonio siendo torturado por un Jesucristo Jigsaw, o sea, como juego también. Entonces dije yo, no, pues eso está divertido. Y lo chistoso es que, digamos, se acerca, por ejemplo, las monjitas, ¿no? Las monjitas, ay, tan bonita portada, ay, son satánicas, entonces como que se trataban de cogerlo. Entonces, eso digamos, como que me dio el punto de decir como, uy, el potencial de las palabras, del lenguaje, ¿no? Tengo que explorar más por ese lado. Y ya después, digamos que conté con la ayuda de un gran amigo y colaborador que él se conoce como Café Maco. Él, digamos, como que le ayudó un poquito a darle como un norte a la parte de escritura y a la parte como de las temáticas. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de temas. Ya cogíamos, por ejemplo, la Navidad, la felicidad, el trabajo, y cómo a partir de esos temas empezamos a crear como ficciones, ¿no? Entonces, digamos, cuando hicimos el trabajo, hicimos como algún tipo de panini. Entonces era... bueno, hagamos que hay como una especie de pelea, una competencia llamada Multigresca Pambelé Royal, ¿no? Pambelé Potki Pambelé, el boxeador, y Multigresca pues están que es como una batalla campal, entonces era entre taxistas, carniceros, ¿no? Una cosa así, entonces era como toda la cotidianidad bogotana, pero puesta como en un escenario fantástico. Está también la competencia del Tour del Guaché. Tour del Guaché era como el Tour de bucetas, ¿no? Del bucetero. Entonces lo ganó Hermenegildo Galindo con su buceta la Eufrosina, ¿no? Y el tour más o menos era dar la vuelta a Bogotá, pero en tiempo récord. Y el man lo hizo como en hora y 20, o sea, dar la vuelta a Bogotá. Y dije yo, no, pues ahí está, ¿no? O sea, nos metemos como en ese rollo. Y de ahí para allá ya empezamos como a sacar más personajes, ¿no? Digamos, el último punqueto romántico, hablamos de... Me falta uno de Rap Conciencia, ese está pendiente, pero lo tengo ahí, sí, porque es que lo veo todos los días y ya es momento como de no, toca sacarlo a flote, toca una ficción de un Rap Conciencia. Ya después también empezamos como el tema de autores, ¿no? Entonces vamos a reseñar autores de diferentes lados, ¿no? Entonces ingleses, estadounidenses, latinoamericanos, porque acá por lo menos sí falta más divulgación de lo que hacemos en América Latina. Sí, por ejemplo, digamos, hay gente que dice, uy, ¿cuál será la ciencia ficción de México? ¿Será el Chavo? Pues no. En México hay autores muy, muy interesantes como por ejemplo Alberto Chimal, que es uno de los grandes como de la nueva tendencia, entonces toca reseñarlo para que la gente lo conozca. O hablar también, digamos, de Jorge Baradit, de Mundo Pasoldán. Realmente, en nuestro caso, hablar de René Rebetes, que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción que muy pocos conocen. Y pues que dejó un legado importante, fue como de los primeros que hizo una antología de ciencia ficción que se llama Contemporáneo del Porvenir. También pues digamos que habla de música, inclusive hice 2 ediciones sobre grupos como por ejemplo un grupo de hipsters que se llaman Los Auténticos Inauténticos, ¿no? Entonces era como, bueno, a partir del tema, bueno, creemos los personajes, cuál es su rollo, y había otra de una banda que se llama Morsi Jaker, ¿no? Morsi Jaker como haciendo relación a Rock al Parque, ¿sí? Y la idea es que también hacíamos al final como falsos discos, ¿no? Entonces teníamos como Das Vatican Esbirrus, ¿no? Los esbirros del Vaticano, un grupo de punk eclesiástico. Y yo no sé cómo suena eso, pero no, pues
Y entonces era hacer la portada y hacer la reseña del disco como si fuéramos los críticos de música. No, el sonido es asincopado y nos parece que los tracks 2 y 3 son muy potentes. Mejor dicho, era como la posibilidad nunca antes soñada, ¿no? Uno, digamos, siempre está como, yo quisiera trabajar en esta música, y no, pues tiene el espacio, hagamos discos. No, yo quiero hacer, no, hagámoslo. Entonces, el fanzine finalmente se vuelve para mí como esa posibilidad de exploración, como ese lienzo en blanco. Ay, muchas gracias. Buenos días. Bueno, permiso. Sí, sí. Qué pena, querido público. Menos mal llegó a tiempo, estaba debilitando. No hay elixir más grande para un diseñador que una jarra de tinto. Bueno, y desde muy chiquito. Entonces, digamos que en la medida que voy haciendo los fanzines, uno va como aprendiendo también a moverse, inclusive ya estoy en un punto de, uy, no, yo quiero hacer otras cosas, quiero explorar. Además que uno entra en contacto con muchas personas, ¿no? Entonces, digamos, aquí con Autónoma ya hemos tenido algunos acercamientos, ¿no? Digamos, hace ya un tiempo estuvimos aquí charlando sobre el tema del fanzine, también he ido a otros eventos, otros espacios, y ya como que conociendo con otras personas, uno entra en la mirada. Tal vez lo que no he comentado hasta el momento, ¿cierto? Es que de pronto la palabra fanzine es un tanto desconocida, ¿cierto? Digamos que fanzines, ustedes lo ven, es como lo que tenemos aquí sobre la mesa, inclusive ahorita, no se peleen, hay para todos, ¿no? Al final pueden coger un pictograma, no se preocupen. Digamos que lo conocen más como esto, como fotocopiar, toda la cuestión, ¿no? Fanzine básicamente significa publicación de aficionado, ¿no? Entonces, digamos, algunos de ustedes tienen una pasión y a veces como que esa pasión no cala con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo como de, no, es que a mí me gusta la música de Min Jong-gi, ¿quién es ese man? No, no sé, pero me encanta, ¿sí? No, y es una pasión loca, Min Jong-gi, ¿sí? O por ejemplo, alguien dice, Stranger Things es lo máximo, ¿no? Entonces, Stranger Things, ¿no? Y es más, solo con nombrarlo ya como que entra así como en, ¿cierto? Entonces, eso es un punto clave para tener en cuenta a la hora de hacer un fanzine, como no, la pasión, ¿sí? En mi caso, obviamente, es la ciencia ficción que está todo el tiempo presente, o sea, todo el tiempo la paso con novelas en la maleta, viendo series, entonces ya estoy contaminado. A partir de ahí, ¿no? Digamos que ya empieza como el tema de, bueno, ¿y cómo lo puedo escribir? Porque a veces uno tiene como el miedo, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo escribo? O sea, siempre me hacen la pregunta, ¿cómo hace para escribir? La verdad, al comienzo era como escritura automática, o sea, yo me dejaba llevar, ¿no? No sé si de pronto a algunos de ustedes les pasa que cuando están de trasnocho, y tipo 2 de la mañana, como que en algún momento el cuerpo como que se desconecta, ¿cierto? Y luego se reconecta y ustedes escriben cosas fantásticas como, me acordé que mi papá me dijo aquella vez que no sabía por qué el pollo estaba caminando. Yo, ¿pero a qué hora escribí esto? Espere, ¿cómo así? ¿Qué me pasa? Claro, esos estados, digamos, como de interrupción, ¿cierto? Son como los momentos que toca aprovechar, o sea, el inconsciente está en parte. Y conocí, por ejemplo, el trabajo de William Burroughs, un escritor de la época de los años 60, y él tenía un método particular que era el método como de corte y pegue, ¿no? Él decía, vamos a coger fragmentos o retazos de periódicos y los voy a reensamblar de otra forma. Porque el tipo en algún momento dijo, el lenguaje es un virus y usted ya está contaminado. ¿Cómo se puede curar? Destruyendo el lenguaje. ¿Y cómo lo destruye? Alterando la sintaxis y la forma de escritura. Entonces, al conocerlo a él, dije como, uy, este man, digamos que fue como ese encuentro de, la anunciación, la señal, ¿sí? Porque a veces uno está así como, ¿y ahora qué hago? Y de pronto accidentalmente, ¿no? O será todo coincidencia, todo estará conectado, no sé, ¿no? Pero ese señor me ayudó muchísimo como a sacar un poquito el tema de la escritura y estudiar también como muchos autores, ¿no? Digamos, a veces hay fanzines en los que me preocupo por escribir, digamos, con un lenguaje más médico. Hice uno, por ejemplo, sobre patologías estudiantiles paranormales, o sea, separado. Y la idea era como hablar de los estudiantes, pero desde el punto de vista de un médico, ¿no? Entonces, hay una enfermedad que es la exudación cutánea. Uy, ¿qué es eso? ¿No? Pues es cuando el estudiante tiene nervios, entonces empieza a sudar por todas partes del cuerpo, empieza a estar nervioso porque no sabe qué disculpar para no entregar el trabajo, ¿no? Entonces estaban los síntomas, está todo el reporte médico, los diagramas, pues yo escribiendo como un médico, ¿no? Entonces busquemos libros de la medicina, a ver, empecemos a copiar el lenguaje. Había otra que era la de optocopia oriental, ¿no? La optocopia oriental es cuando uno se expone mucho al anime, se expone mucho, ¿sí?
¿no? Y luego empieza a dibujar anime, ¿sí? Entonces, claro, la autocopia afecta los centros nerviosos y las neuronas. Ese fue muy divertido de hacer, ¿no? Y era como el tema de involucrarme mucho en como meterme en la piel del médico. Y el médico se llama Clímaco Equisacto, ¿no? Equisacto obviamente por los bisturís. Entonces ahí como que fue empezar como a crear el personaje era PhD en patologías estudiantiles, estudió en la Universidad de Nueva Segovia, todos lugares ficticios, obviamente haciendo alusión a Lovecraft, a Borges, ¿no? Que inventaban libros o personajes que la gente se mataba buscándolos y Borges se reía en la cara como, pues si usted cree que es real, pues bueno, pero yo lo inventé, porque él decía, según Sun Tzu, en su tratado sobre las Indias no sé qué, y los teóricos iban, ¿dónde está ese berraco libro? Si Borges lo leyó, hay que buscarlo, y se mataban buscando, y pues Borges realmente ahí mentalmente como, pobres ilusos. O Lovecraft, por ejemplo, con el Necronomicon, que digamos es su mayor aporte a la literatura y la gente, digamos, está tan obsesionada que obviamente dice como, no, sí existe, y lo he visto, está escrito en piel humana y no sé qué, ¿no? Hay un montón de mitos ahí, pero el lenguaje logra cosas maravillosas. ¿Sí? Sí, digamos que eso es como un poco en principio el cómo llegué yo a este punto de la existencia. Otra cosa que también pasa es que hay fanzines que están muy planeados, ¿no? Entonces como que yo duro todo el mes como ya armándolo mentalmente, digo, ya lo tengo. Como hay días, domingo, y el lunes ya toca como hacer la matriz para mandar a fotocopiar, entonces es domingo y yo, ni que hago el fanzine. Y no sé, de pronto en la televisión algo pasa y uy, lo tengo, todo se conecta. ¿Sí? Y no es un programa importante, es un programa basura. Entonces, por ejemplo, uno está viendo la red, ¿no? Ay, papi, esta cosa, no sé qué. Uy, espere, esta señora con eso que acaba de decir me conectó, ya, lo tengo. A veces, digamos que hacer otra cosa muy distinta ayuda al proceso creativo, porque cuando uno está muy metido, uno como que, Dios, no me sale nada, porque uno está muy ensimismado. Entonces, siempre es bueno como ir por otro lado para sacar por la tangente, ¿no? Y no sé qué más preguntas tienen en este momento. ¿Cómo hacemos? Sí, no sé, a alguien le gustaría preguntarle algo a Boris. Todos saben de dónde surge el fanzine. ¿Tú quieres preguntar algo? Sí, ven. Me gustaría preguntar, ¿por qué hacer un fanzine sobre ciencia ficción y no sobre personajes? O sea, ¿qué tiene la ciencia ficción? Exacto, a eso iba porque cuando vi la publicidad del evento, ¿no? Decían, hay que responder tus preguntas. Una pregunta es la importancia del fanzine en la ciencia ficción, ¿no? Digamos que actualmente uno pensaría que, por el simple hecho de que hay muchas producciones de ciencia ficción, tanto en Netflix como en otros canales, en Amazon o en cine, diciendo la ciencia ficción está en su momento de oro. Pero en Colombia, digamos que sí falta todavía más trabajo. O sea, ya hay grupos. Por ejemplo, está Ciencia Ficcionarios, está Mirabilia Libros, que es una librería especializada en ciencia ficción, que hace eventos, pero entonces sentimos que hace falta más trabajo, más divulgación. Entonces ahí fue también como el punto de partida para decir, no, hay que hacerlo sobre ciencia ficción porque no todo el mundo conoce. ¿Sí? Y es más, por ejemplo, yo hablando con estudiantes a veces les digo, ¿has leído tal cosa? No, profesor, ¿qué es eso? Ya, no, mire, es el PDF, tal cosa. Entonces sí, la importancia de hacer eso es porque inclusive el género como tal empezó por los fanzines. Si uno se remonta, por ejemplo, a la calle de la Bolsa en Nueva York, ese evento hizo factible la publicación de los pulp, ¿no? Los pulp magazines son los magazines baratos, y esos magazines publican historias de policíacas, terror, también digamos como ciencia ficción, y eran para la gente, digamos eran para los trabajadores, y costaban como un centavo, eran muy económicos. Entonces la cuestión es que hubo gente que dijo, compremos, leámoslo y analicemos, o sea, hacían un semillero, un club de lectura. Y hubo dos muy importantes que eran en Chicago y en Nueva York. El de Chicago publicó un fanzine que se llamaba El Cometa, y el fanzine básicamente era hecho con máquina de escribir, papel carbón y con dibujos hechos en esfero. Y la idea era como, si no me publican en los pulps, al menos publiquemos por nuestra cuenta nuestras historias y empecemos por ese lado pues a ganar terreno. Y efectivamente, digamos que el Cometa después, esa gente se convirtió en parte de las editoriales de Pulp Magazine. Por ejemplo, lo interesante del asunto es que el Pulp Magazine pagaba más o menos a 3 centavos